Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Vega Rodríguez Axel y les voy a presentar el tema de flujo bruscamente variado en salto hidráulico para mi proyecto del tercer parcial. Comenzamos. Flujo bruscamente variado. ¿Qué es ese flujo? Es un fenómeno hidráulico que requiere otro enfoque aún más complicado que el anterior, porque aunque el régimen sigue siendo permanente, los cambios de energía se dan súbitos y muy variados, pues en un tramo muy corto la energía cinética del líquido se convierte en potencial. Un ejemplo de este comportamiento se le conoce como... Nosotros como ingenieros civiles nos concierne la predicción de este salto hidráulico por su tamaño y localización, pues hay obras hidráulicas que lo provocan bajo mucho control o que lo aprovechan sin perturbaciones dañinas o erosivas del terreno natural. Al salto hidráulico se lo utiliza de muchas maneras, como disipador de energía, como dispositivo de mezclado o como aireador de lagos y hojas de agua contaminada en microorganismos. También se usa para producir mayor oxigenación en agua limpia de criaderos de trucha o salmón. Ahora presentaremos algunas dos aplicaciones muy sencillas donde se presenta el salto hidráulico. Una es cuando abrimos el grifo. Al caer el agua, ésta se dirige de forma radial hacia el exterior. Debido a la energía que posee el flujo, al caer, ésta adquiere una gran velocidad dentro de un pequeño espesor, siendo un flujo claramente supercrítico. A medida que el agua se aleja, su velocidad disminuye. Una vez que el flujo se ha ralentizado a una velocidad similar a la que se transmiten las ondas en el agua, el flujo puede recibir la información de que va demasiado rápido, y como si de una onda de choque se tratase, bruscamente se produce el salto hidráulico y el flujo pasa a subcrítico. Por último, la siguiente aplicación es el control de oleaje o caudal. Otro de los usos del salto hidráulico es controlar el movimiento del agua, tanto a las presas como en otro tipo de conductores. Interesa que el agua fluya a un determinado caudal y sin demasiado oleaje. De lo contrario, el choque del agua con las paredes desgastaría los materiales y podría provocar una ruptura de la estructura. Del mismo modo, es necesario establecer algún tipo de barrera entre la playa y el paseo marítimo, de manera que en caso de una fuerte tormenta las olas no penetren las edificaciones. Hablaremos de los tipos de salto hidráulico que existen. Uno es el resalto hidráulico en canales rectangulares sin pendiente. Para este tipo de resaltos, las relaciones entre las variables se obtienen fácilmente usando las ecuaciones de cantidad, movimiento y energía. En el segundo, el resalto hidráulico en canales rectangulares con pendiente. Si la inclinación del canal es apreciable, no son suficientes las herramientas enunciadas para el caso anterior. En el resalto hidráulico sumergido, los resaltos sumergidos suelen formarse aguas debajo de compuertas o esclusas en sistemas de irrigación. Esto ocurre si el tirante aguas abajo, Y4, es mayor. El resalto hidráulico en interfaces de densidad. Se ha encontrado que los resaltos hidráulicos pueden también ocurrir en internarse en densidad dentro de flujos estratificados. Y el resalto hidráulico en canales no rectangulares. A los canales no rectangulares que más se les han hecho estudios son los trapezoides, los triangulares y los circulares. Hablemos de cuándo ocurren los saltos hidráulicos. Los saltos hidráulicos ocurren cuando hay un conflicto entre los controles que se encuentran aguas arriba y aguas abajo, los cuales influyen en la misma extensión del canal. Este puede producirse en cualquier canal, pero en la práctica los resaltos obligan a formarse en canales de fondo horizontal, ya que el estudio de un resalto en un canal con pendiente es un problema complejísimo y difícil de analizar teóricamente. El salto hidráulico puede tener lugar ya sea sobre la superficie libre de un flujo homogéneo o una interfase de densidad de un flujo estratificado, y en cualquiera de estos casos el salto hidráulico va acompañado por una turbulencia importante y una disipación de energía. Cuando un canal con un flujo supercrítico se coloca un obstáculo que obligue a disminuir su velocidad del agua hasta un valor inferior a la velocidad crítica, se genera una onda estacionaria de altura infinita, a la cual se denomina y denominamos resalto hidráulico. Los cambios súbitos de tirante pueden suceder en cualquier sistema hidrodinámico. La imagen de aquí arriba corresponde a un tirante en una superficie muy lisa y plana que recibe un chorro líquido. Este se propaga en ondas y de repente, dado un aumento notable de velocidad, el espesor del disco de agua crece. En el caso del resalto,
Considerando la importancia que tiene en la hidráulica, su estudio se efectúa constantemente, a detalle, y puede ser medio en laboratorio mediante instalaciones e instrumentación. Aunque la ecuación de Bernoulli carece de cierta relevancia para el análisis, la energía específica que se presenta antes y después del salto hidráulico permite una mejor comprensión del fenómeno. Considerando el perfil y el gradiente de energía, se puede proponer una primera clasificación de su comportamiento hidrodinámico. Hablemos del número de Freud. En la mecánica de fluidos, el número de Freud es un número adimensional que relaciona el efecto de la fuerza de inercia y la fuerza de gravedad que actúan sobre un fluido. Debe su nombre al ingeniero hidrodinámico y arquitecto naval William Freud. Como lo dije anteriormente, el número de Freud es un número adimensional que caracteriza el régimen de un flujo. Así que si el número de Freud es mayor a 1, el flujo es supercrítico. Si el número de Freud es igual a 1, el flujo es crítico. Y si el número de Freud es menor a 1, el flujo es subcrítico. Para el estudio del salto hidráulico se emplea el concepto de impulso y cantidad de movimiento, dado que el polinomio de Bernoulli no considera las pérdidas de energía por calor y sonido que ocurren durante el cambio hidrodinámico. El resalto se presenta solo cuando el régimen es supercrítico. Los tirantes que ocurren justo aguas arriba y aguas abajo del salto hidráulico se conocen como tirantes conjugados D1 y D2. Entonces, dada una sección cualquiera de canal, D es igual a la vertical desde la SLA hasta la CG, centro de gravedad, de la forma de la sección. Así pues, se puede llegar a la ecuación general para salto hidráulico dada cualquier forma de sección. Para proyecto de canales que llevan mucho volumen de agua y alcanzan velocidades muy altas, se recomiendan secciones rectangulares, cuyas fórmulas basadas en la ecuación general del salto hidráulico son las siguientes. Decimos que d sub índice 1 al cuadrado entre 2 más q al cuadrado entre q por d1 es igual a d2 elevado al cuadrado entre 2 más q2 entre g que multiplica a d sub índice 2. También podemos decir que d2 entre d1 es igual a 1 medio por la raíz cuadrada de 1 más 8f1 al cuadrado menos 1, siendo que f1 el número de Freud en el tirante conjugado menor a d1. Otro arreglo que incluye el tirante crítico dc es dc al cubo es igual a 1 medio de d1 por d2, que multiplica a d1 más d2. Y pues para concluir, en una gran obra civil se presentan muchos los saltos hidráulicos. El control se lleva a cabo rigurosamente mediante construcciones especiales de concreto armado, con bordos grandes, ya sea por especificación, bajo revisión después de un flujo de alta velocidad, etc. Una de estas instalaciones es el tanque o colchón amortiguador. Se trata de un espacio que contiene ambos tirantes conjugados, la turbulencia del cambio hidrodinámico y disipa el flujo hacia una salida con régimen subcrítico. Para el diseño hidráulico es más sencillo trabajar con sección rectangular, como lo dijimos anteriormente. Así que solo para canales rectangulares, que no se les olvide, se tiene la siguiente triplificación de salto hidráulico, considerando el número de Freud con el conjugado menor.